Noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora ya nos acompaña la secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Andrea Montalvo. Buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio. Diana Jacome le hará la entrevista en este espacio de noticias. Es importante conocer y que se difunda también que el examen Transformar fue eliminado y se transfiere este proceso ahora a las universidades. Secretaria, es importante también conocer si las universidades están capacitadas precisamente para realizarlo de manera ya autónoma, este proceso que lo que permite es que todos los jóvenes que desean acceder a la educación superior puedan hacerlo. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Diana. Un saludo cordial a tu amable audiencia. Bueno, precisamente como lo mencionas, una vez que se reforme el reglamento general de la LOES, pues arrancamos inmediatamente con talleres de trabajo y reuniones con todas las universidades y escuelas politécnicas públicas del país para construir en conjunto el reglamento que rija al sistema y que justamente marque la pauta, marque un poco la cancha de cómo va a ser este acceso directo desde las universidades. Fruto de esas reuniones, solventando también las inquietudes que se presentaron por las universidades, pues vemos que en su mayoría ya van a establecer sus procesos de admisión desde el próximo periodo académico. Secretaria, ¿cuáles son los requisitos mínimos que deberían cumplir las universidades para iniciar este proceso? Porque eso es importante también saberlo. Es un proceso nuevo para ellos que lo van a hacer pues de manera independiente porque lo venía haciendo la CENESID. ¿Qué deberían cumplir? ¿Qué establece la reforma a este reglamento para que ellos puedan realizar este proceso de admisión? Bueno, pues el reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión establece los parámetros mínimos que deben cumplir las universidades al momento de pasar a este proceso de admisión. Políticas de acción afirmativa, por ejemplo, que deberán ser cumplidas. Por otro lado, la misma política de igualdad de oportunidades, cumplir como lo establece la Ley Orgánica de Educación Superior con una evaluación que se realice de acuerdo a los criterios y de acuerdo al manejo que cada universidad e incluso cada carrera de esa universidad lo establezca, pero también pasar y cumplir y acompañar el proceso por parte de CENESID con este rol de monitoreo, con este rol permanente de acompañamiento, de manera concurrente durante el proceso y también una vez que se van asignando los cupos. En esa línea vamos a poder evidenciar justamente que las universidades dentro de sus procesos de admisión pues cumplen con esos parámetros mínimos en el orden de asignación y de priorización de cupos, por ejemplo, para personas en situación de vulnerabilidad, personas en situación de extrema pobreza, pero también el mérito académico que es importante dentro del proceso. Bueno, este es un proceso, como lo mencionábamos al inicio, que tendrán que hacerlo pues las universidades, pues de ellos dependerá el ingreso pues de los estudiantes conforme los parámetros establecidos. ¿Cuáles son esas etapas que deberán constituirse en este proceso de admisión? ¿Cómo empieza el proceso? ¿Cómo cambia todo con el anterior examen Transformar, que de alguna manera también generó muchísimo conflicto en los estudiantes? Algunos se quedaron fuera, pero ¿qué implica ahora traspasar esa obligación de realizar este proceso a las universidades y cómo inicia el proceso para tener claro qué deberá hacer el estudiante, cómo deberá postular? ¿Ustedes harán algún seguimiento, acompañamiento al respecto? Claro que sí. El proceso tiene básicamente 4 etapas. En la primera etapa existe un registro nacional que realizarán las personas que desean acceder a la educación superior con gratuidad. Este proceso y este registro nacional lo que nos permite es tener la información completa y unificada de cada una de las personas. Información que nosotros la recabamos de las distintas carteras de Estado y organismos tales como el Registro Social, el Ministerio de Educación para entregarnos las notas del bachillerato, pero también la información del registro civil, la situación, si es una persona en situación, si tiene una discapacidad, en fin, tener un perfil único que permita que las universidades, pues, en esta siguiente fase, desde el paso número 2, una vez que los jóvenes y las personas se registran en este registro nacional,
para la educación superior, las universidades arrancan con sus procesos conforme los parámetros que hayan establecido, con su proceso de admisión como tal, si van a hacer una evaluación, si van a hacer una entrevista complementaria, procesos que todos conocemos. Posteriormente, una vez que hayan realizado su proceso de admisión, las universidades en esta misma plataforma informan a la CENESID cuáles son los jóvenes que han sido admitidos en cada una de las carreras y en cada uno de los programas, esto con la finalidad de que podamos justamente hacer el monitoreo de que este proceso se haya cumplido contemplando y considerando las políticas de acción afirmativa y en cumplimiento estricto del reglamento. Y una vez que las universidades aceptan, ingresan esa información, digamos que la estudiante Andrea Montalvo, la joven Andrea Montalvo, tuvo una asignación en 4 universidades, pues lo que debe hacer es ingresar en esta misma plataforma y decidir cuál es el cupo que va y cuál es la universidad a la que va finalmente a ingresar, para que esos 4 o esos 3 cupos restantes se liberen para que otras personas los puedan asignar. El proceso es... ¿La estudiante, quien postula, puede aplicar a varias universidades? Claro que sí, en el uso de la libertad y en este principio de jóvenes libres, de universidades libres, pues el joven como se debía hacer y como se lo hace a nivel mundial, los jóvenes ya no tendrán que hacer un solo examen y un solo proceso para poder acceder al sistema, sino que en el uso de su libertad podrán postular a las universidades que ellos consideren de acuerdo a su territorio, de acuerdo a las preferencias de carrera que tengan y hacer este proceso de admisión de acuerdo con su preferencia y su elección libre. Y luego de que pasa todo este proceso ya viene la asignación del cupo y la matriculación. Exactamente, una vez que se trabaja en cada una de las universidades con sus procesos de admisión, pues las mismas notifican para poder hacer este monitoreo que es tan importante durante el proceso y este acompañamiento, notifican en esta plataforma cuáles son los estudiantes que han sido admitidos y finalmente el proceso se cierra cuando el joven y la persona que accede puede ver en qué universidades fue aceptado y elige una de esas opciones. Secretaria, es importante también saber si hay la capacidad para todos los postulantes, porque eso también es un problema. A muchos chicos tal vez desean postular a ciertas universidades, pero la capacidad de esa universidad no está justamente para un gran número de estudiantes y sobre todo en las carreras tradicionales. ¿Cómo mejorar esta situación? ¿Cómo tener una oferta y una demanda que se ajuste a las necesidades del país con nuevas profesiones y no solamente aplicar en las profesiones tradicionales como derecho, medicina, entre otras? Sí, como bien tú lo has mencionado, el proceso y la política pública de educación superior y de generación de oportunidades nace justamente de un acceso libre por parte de los jóvenes a las universidades o institutos de su preferencia, pero aquí también hay varios factores que hemos considerado como gobierno del encuentro. Uno de ellos es el aumento de presupuesto para las universidades para el año 2023, un aumento histórico de $200 millones que se invertirán en el sistema y una asignación que además contempla por primera vez indicadores de calidad, indicadores de rendimiento de las universidades, por ejemplo, número de estudiantes admitidos, cuál es su tasa, cuál es su proceso de nivelación, la tasa de retención, que significa cuántas personas permanecen en la universidad. De la mano de esto, la apertura que se ha dado, romper las cadenas en cuanto al sistema regulatorio de educación superior del país, un sistema que evidenciábamos todas las personas que hemos estado cerca del sistema de educación superior, un sistema totalmente sobreregulado. Sí, sin duda alguna la Universidad Ecuatoriana ha crecido muchísimo, ha trabajado muchísimo en sus procesos y en sus parámetros de calidad, pero con esta sobreregulación lo que se conseguía era limitantes en cuanto a modalidad de estudios, que existan más carreras en modalidad online, que exista presencia en territorio. Hemos modificado y hemos aclarado muy bien el reglamento de sedes y extensiones. Esta es una labor que realiza el Consejo de Educación Superior. Y de esta manera, pues, seguir construyendo el entorno sin dejar de regresar a ver un tema muy importante y esencial, que es la formación técnica y tecnológica, que recordemos que es de tercer nivel,
solo este año, y eso lo que nos permite visualizar es que estamos caminando hacia brindar más oportunidades a los jóvenes. Pero para que esto pase, también es importante que los jóvenes conozcan cuál es la oferta académica que existe en nuestro país, cuál es la oferta a los que pueden ellos acceder, también su orientación vocacional, y estamos trabajando en toda una política pública realmente ambiciosa en la cual el rol de CENESID finalmente es acompañar y asesorar a los jóvenes al momento de tomar la decisión de elección de carrera. Y precisamente lo que usted mencionaba, esta inversión, esto permitirá que las universidades pues puedan incrementar su oferta en las diferentes carreras, las modalidades que son importantes para que todos puedan tener acceso a la educación como un derecho universal. Ustedes van a hacer seguimiento de esto para ver pues cuáles son las carreras con mayor aplicación, para que también a través de las políticas públicas que usted menciona, que se deben generar por parte del Estado, se pueda brindar y se pueda permitir el acceso pues a todas las personas que desean pues postular a una carrera de tercer nivel. Sí, precisamente para poder diversificar la demanda, para poder diversificar las opciones y para que pueda haber el talento humano que todos sabemos que necesitamos en este país, es preciso que los jóvenes conozcan cuáles son las opciones. Este es un rol también importante de las universidades, no solo un proceso de admisión, sino también un proceso de promoción de sus carreras, un proceso en el que integralmente además conocen ese perfil del joven que van a recibir para poder trabajar también en nivelarlo, saber cuáles son esas debilidades, sus fortalezas. Hasta ahora recibían tan solo un listado de jóvenes sin saber precisamente cuál era ese perfil académico que estaban recibiendo. Y este aumento de recursos, como bien lo has dicho, de lo que viene acompañado es de un seguimiento y de una fórmula de distribución de recursos, un proceso de distribución de recursos en el cual se mide de manera permanente cuál es el avance de su ejecución presupuestaria, la apertura de nuevas carreras, la presencia en territorio. No solamente es una asignación monetaria, sino también viene acompañada de este monitoreo que realizaremos desde CENESID y los distintos órganos de control para poder evidenciar y poder acompañar en ese proceso y finalmente entender que ese dinero es de todos los ecuatorianos y nuestro rol como cartera de Estado, como gobierno, es velar porque esos fondos y esos recursos lleguen a las personas que más lo necesitan. Secretaria, para finalizar, este nuevo proceso arrancaría en este 2023 con el régimen Costa. Es decir, las universidades ya para ese momento tienen que tener listo ese proceso. Ustedes van a verificar que todas las universidades estén a punto con el proceso de admisión, con cada uno cumpliendo lo que establece la normativa para evitarnos inconvenientes y que luego pues generen molestias a los jóvenes y también el impedimento que no debería ser así para que puedan acceder a una educación de calidad y pues acceder al sistema público de educación. Exactamente, y esto lo hacemos en primer lugar con un acompañamiento permanente y en territorio. Lo que hemos hecho como cartera de Estado de este gobierno del encuentro es trabajar con las universidades, en su territorio, conociendo las realidades. Es muy fácil determinar una normativa y hacerlo desde una oficina en planta central en Quito. No, lo que hemos hecho nosotros es acercarnos al territorio para ver cómo van a ser los procesos, acompañarles de manera permanente. Hemos asignado 3 técnicos por cada universidad para que les acompañen en todo el proceso que vayan a efectuar en cuanto a esta admisión, que realmente, y lo digo, y esto es una invitación a la ciudadanía, yo comprendo perfectamente que este proceso, en algunos casos, sí, evidentemente, hacer un cambio radical para la mejora de la educación superior, genera un poco esta incertidumbre, pero como cartera de Estado estamos trabajando de manera acompañada con las universidades. Hemos hablado ya con el Ministerio de Educación para poder acercarnos a los colegios, hablar con los jóvenes y socializarlo de tal manera que podamos ir evitando estas situaciones que se pudieran presentar. Ok, agradecemos a la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, la psicóloga Andrea Montalvo. Muchísimas gracias por habernos explicado un poco cómo se desarrollará este nuevo proceso de admisiones que pues
se manejarán a través de las universidades de manera autónoma. Eso fue una promesa de campaña del presidente Guillermo Lasso y bueno, se está cumpliendo. Lo importante aquí es que se pueda dar con total transparencia, que todos los jóvenes quienes aspiran a ingresar al sistema de educación superior puedan hacerlo con total tranquilidad, cumpliendo los requisitos y de esta manera pues seguir adelante. La educación es la única herramienta para sacar un país adelante. Secretaria, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Esperamos tenerla en otro momento para seguir dialogando sobre este y otros temas. Diana, muchísimas gracias. Un saludo a la juventud. Decirles que estén atentos a las redes sociales, pero también atentos a que estaremos en territorio visitando cada una de las ciudades de nuestro país. Muchísimas gracias nuevamente a usted. Llegamos a la